A raíz del confinamiento que empezamos a vivir en la mayoría de países del mundo desde principios del año pasado, hemos escuchado noticias de numerosos problemas psicológicos provocados por el encierro, ya que no a todo el mundo esta situación le ha afectado por igual. En este vídeo vamos a explicar los problemas más importantes causados por esta situación. Depresión, estrés, insomnio y ansiedad son algunos de los problemas psicológicos derivados del confinamiento que podrían perdurar meses o años en las personas que los están sufriendo. En la mayoría de los casos, los problemas han surgido con reacciones leves como angustia, ansiedad o trastornos del sueño, pero los profesionales recomiendan atajar estos problemas cuanto antes para evitar que deriven en problemas mucho mayores con una solución más complicada. Además, hemos visto casos particulares que afectan a los niños, pues para ellos es mucho más difícil entender la situación y en algunos casos los problemas han llegado a la hora del desconfinamiento y la vuelta a la normalidad y la rutina, pues algunos de los más jóvenes han sentido un gran miedo al volver a salir a la calle y hacer vida normal, después de escuchar las noticias durante todos los meses de confinamiento sobre la enfermedad y el virus. Otros de los problemas causados por el confinamiento han sido el estrés postraumático, que se manifiesta en forma de insomnio, pesadillas, miedo, angustia, mayor consumo de comida, etc. Una de las reacciones del organismo ante una situación estresante. También ha habido un aumento en adicciones que en algunas personas ha sido la forma de afrontar la ansiedad y el estado de ánimo bajo, que después de la vuelta a la nueva normalidad han perdurado y ahora llega el momento de intentar solucionarlos. Otro de los problemas es el duelo, causado por la pérdida de un ser querido, que ha aumentado en estos meses debido al virus, que se ha cobrado la vida de muchas personas. También las manías, tics o apresiones han sido la manera en las que el estrés se ha manifestado en algunas personas. Por otro lado, en los meses de confinamiento ha aumentado el número de suicidios, la mayor parte causados por estos problemas psicológicos, y ha empeorado la situación de las víctimas de violencia de género, al verse encerradas con sus agresores sin poder encontrar una solución a su situación. A continuación vamos a exponer cada uno de estos problemas. El COVID-19 ha cambiado la vida de cientos de miles de niños españoles de un momento para otro tras declararse el estado de alarma en España. Los menores, junto con sus padres y familiares, se vieron obligados a permanecer en casa, sin salir, para cumplir con las restricciones impuestas por el gobierno. De la noche a la mañana, millones de personas, incluidos los niños, tuvieron que cambiar sus hábitos, dejaron de ver a sus amigos, a sus familiares, y tuvieron que enfrentarse a una situación completamente nueva. Adultos y niños tuvimos que cambiar nuestros hábitos, aumentando la distancia y evitando el contacto físico con familiares, abuelos, amigos y con otros niños. Es muy importante que los niños no se sientan culpables y entiendan la situación que estamos viviendo, ya que en caso contrario podrían aparecer sentimientos de miedo o culpa, ya que el COVID inicialmente parecía una enfermedad que afectaba sobre todo a los más mayores y a las personas con un estado de salud más frágil. Todo esto les puede provocar episodios de estrés, ansiedad, culpa y sobre todo trastornos de conducta. Aunque también es verdad que los menores tienen una gran capacidad de adaptación a los cambios, mucho mejor que las personas adultas. Un efecto positivo del COVID-19 es que los niños han tenido la oportunidad de pasar más tiempo junto a sus padres. Los que tuvieron la ocasión de teletrabajar, pero también han tenido un efecto negativo para aquellos niños que se han enganchado durante más tiempo a las nuevas tecnologías y redes sociales.
Numerosos estudios han demostrado que pasar más de 1 hora diaria frente a cualquier pantalla, ya sea de televisor, computador o teléfono, va produciendo a su vez un menor bienestar psicológico entre los niños y jóvenes de 2 y 17 años. Pasar más de 7 horas delante de una pantalla, según diversos estudios, ha demostrado que produce entre los niños y jóvenes estados de depresión y ansiedad, que deriva en grandes problemas psicológicos. A mayor número de horas de tiempo delante de una pantalla, se va produciendo una menor curiosidad, más dificultad para hacer amistades, más distracción, menos estabilidad emocional y mayor dificultad para completar las tareas escolares. Además, a mayor cantidad de tiempo de pantalla, también se asocian un mayor número de discusiones entre los niños y los padres. Además de los problemas psicológicos, el confinamiento y las nuevas tecnologías ha hecho que muchos jóvenes y niños se hagan más sedentarios, tengan menor deseo por hacer ejercicio físico, salir a la calle, socializar y disminución del bienestar físico y mental. Voy a comenzar hablando sobre la violencia de género y el impacto que tuvo debido al confinamiento. Como ya sabemos, en marzo de 2020 nos confinaron debido al coronavirus. El coronavirus y la violencia de género son dos expresiones que por separado nos generan sentimientos de miedo, pues imaginad si los juntamos lo peligroso que puede llegar a ser. A mucha gente les resultaba muy difícil cumplir el confinamiento debido a que de un día para otro nos quitaron prácticamente la libertad y tuvimos que dejar la vida social a un lado. Entonces, si para nosotros fue muy difícil, poneos por un segundo en la piel de todas aquellas mujeres que sufrían violencia de género y en la condena que tuvo que ser para ellas estar encerradas en sus casas durante 3 meses con una persona que les maltrataba tanto física como psicológicamente. Y por si fuese poco, con esto, en muchos casos había menores de por medio, lo que agravaba la situación, ya que al igual que la vida de sus madres, la suya también estaba en peligro. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante el confinamiento estuvo hablando sobre la desigualdad de género, la cual incrementó más aún durante la pandemia de la COVID-19. Dijo que se necesitaría un esfuerzo especial para conseguir la igualdad de género, para proteger a las mujeres y niños y niñas de la violencia de género y que aumentara siempre en situaciones de conflicto e inseguridad. Ahora os voy a hablar de los datos de la violencia de género en tiempos de coronavirus. Los datos de España confirman un menor número de denuncias en los juzgados especializados en violencia machista desde que empezó el estado de alarma. Pero por el contrario se produjo un aumento de llamadas al 016. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la violencia de género no disminuyó, sino que la libertad de movimiento de las víctimas es menor. En total, durante la cuarentena fueron asesinadas 8 mujeres en España. Y lo que debemos hacer para hacer frente a esta violencia de género es llamar y denunciar, ya que nuestro país consta de un número específico para la atención de víctimas de violencia de género. Este número es totalmente seguro, ya que no aparece en la línea de factura. En segundo lugar, debes protegerte, buscar un lugar seguro en casa en el que no pueda agredirte ni a ti ni a tus hijos en el caso de que tengas. Lo tercero es buscar ayuda. Además de llamando al 016, puedes contarle a alguien lo que te está pasando, alguien de confianza que pueda ayudarte denunciando o con otros medios. Y por último, para salvar tu vida, hay unos mecanismos activos para quienes sufren violencia de género. Y si lo necesitas, puedes ser trasladada a una casa de acogida y allí te ayudarán. Y ahora os voy a hablar de cómo han afectado los divorcios durante la pandemia. Durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, los meses que estuvimos confinados, decidieron separarse, divorciarse o anular su matrimonio 16.495 parejas. También se ha hecho notar en las demandas de disolución matrimonial. Fue el trimestre más afectado por la declaración del estado de alarma y la paralización de la actividad judicial, ya que si comparamos ese trimestre de 2020 con el mismo trimestre del año anterior, en el que hubo 28.500, pues podemos ver cómo ha reducido un 42,1%. Por el contrario, existe un efecto septiembre, por así decirlo, que se repite cada año. Es decir, la convivencia a lo largo de los meses de vacaciones provoca que las parejas aumenten el número de divorcios y de separaciones. Y esto es lo que se cree que va a pasar después del confinamiento. Según los expertos y abogados de familia, habrá un repunte de divorcios y el principal motivo por el que se cree que van a aumentar los divorcios es la fricción que la continua vivencia
añadiendo las limitaciones del confinamiento que impiden relajar las tensiones con actividades y el contacto externo con otras personas. Porque no es lo mismo que dos personas discutan y se puedan ir de casa a relajarse, a tomar el aire o lo que quieran hacer, que no poder hacerlo, que tengan que estar en sus casas encerrados y que probablemente vuelvan a discutir una y otra vez con sus parejas. Por lo que el confinamiento potencia lo que ya se sabía, es decir, quienes estaban en una relación satisfactoria, pues ahora estarán mejor, y por el contrario, los que estaban atravesando una crisis ahora incrementará y estarán peor. Y aunque las demandas de divorcio en el segundo trimestre hayan bajado considerablemente, en el tercer trimestre de 2020 aumentaron un 16,6%. Y esto, como he dicho antes, se debe al confinamiento y al estar tanto tiempo juntos. La depresión es uno de los trastornos que más ha aumentado con la crisis del COVID-19. Esta no se basa en tener algún que otro día malo, sino que es continuo. Además, se ha podido ver que afecta a personas de todas las edades. En adolescentes es más difícil de ver, ya que estos a menudo están de mal humor. Pero sobre todo, detectar una depresión en estos tiempos puede ser de lo más complicado, por la tristeza y la irritabilidad justificada. Algunos de los síntomas más característicos son la tristeza, la irritabilidad, la pérdida de interés por actividades que una vez se disfrutaron, cambios en el peso, en los patrones del sueño, pereza, autoevaluación negativa, desesperanza y, en el peor de los casos, pensamientos suicidas. Los niños son de los más perjudicados por esta nueva realidad, ya que la pérdida de relaciones con otros niños, el aburrimiento y la pérdida de actividades que se realizaban como rutina pueden causar tristeza y motivación que puede ser peligrosa durante la infancia. Las causas más frecuentes de estas depresiones son la pérdida de trabajos, la preocupación por el negocio, la soledad, entre otros. En resumen, y en lo que todos estos casos tienen en común, es una negativa ante el futuro. Por eso es importante conocer algunos consejos para el mantenimiento de la salud mental dados por la Organización de Salud. Algunos son tratar de mantenernos ocupados. De esta manera nos distraemos de los pensamientos negativos y encontramos una motivación. También ayuda a apoyarse en las religiones para brindarte fuerza en los peores momentos. Es importante establecer prioridades o realizar una lista de objetivos e intentar cumplirlos. Se debe tener en cuenta que el ser humano es sociable por naturaleza, por lo que hay que mantener relaciones sociales y en la mayoría de los casos debemos apoyarnos de nuestros amigos y familiares, ya que nos pueden ayudar a superar los problemas. Y por último, en el caso de que la situación sea demasiado grave, es necesario acudir a un especialista, porque como ya sabemos, nuestra salud mental debería de ser una prioridad.